Les decía que busquemos en nuestra Biblia, Primera de Corintios, capítulo 4. Seguimos teniendo mensajes sobre esta primera carta a los Corintios. Hemos titulado el mensaje Apóstol y Superapóstoles. Apóstol y Superapóstoles. O sea que creo que es un tema de actualidad y que el apóstol Pablo toca en esta carta y le hace referencia a ello ahí a los Corintios. Apóstol significa enviado, representante con autoridad y responsable ante el que le envía. Repito, apóstol es un enviado que representa la autoridad y responsable ante el que le envía. Y el apóstol por excelencia, Jesucristo. Amén. Hebreos 3:1. Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, nuestro apóstol por excelencia. Y en el sentido estricto, apóstol o apóstoles son los 12 y Pablo. Sabemos que no es Judas el Iscariote, sino que después se elige a Matías. Vemos entonces a los 13 apóstoles. Como ellos, no hay apóstoles en la actualidad. Recibieron una enseñanza directa de Jesús y fueron testigos de su resurrección. Testigos como ellos no se van a repetir. Fue ahí, en ese primer siglo. Dice 1 Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En 1 Corintios 9:1, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Era una idea de que era un apóstol. Había que haber estado con Jesús, había que haber visto su resurrección. Y en Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Como este es un tema muy general, apóstoles y superapóstoles, vamos a estar haciendo un poco una esgrima bíblica hoy. Vamos a estar viendo muchos versículos para que la Biblia nos hable por sí sola. Es la Escritura quien debe hablarnos de qué cosas es un apóstol y cómo vamos a reconocer a lo que a Pablo con sarcasmo a los falsos apóstoles le llama superapóstoles con sarcasmo. Pero también en el Nuevo Testamento se mencionan otros apóstoles, no de esta característica, que habían estado con Jesús, que habían visto su resurrección. Y es también lo que se menciona en Efesios 4:11, cuando se habla de los dones. Se habla también del don de apóstol. Pero no pueden estos otros apóstoles que se mencionan en el Nuevo Testamento, o aquellos que digan que tienen el don en la actualidad, vamos a explicar un poquitico más adelante, no pueden decir lo mismo que el apóstol Pablo y que aquellos 12. La función de este don en la actualidad nunca será el establecer nuevas doctrinas, sino evangelizar, abrir nuevas obras, enviados por las iglesias y no enviados directos del Señor Jesucristo. Él los envió directamente, ahí estando Él presente físicamente y después en su resurrección. Ahora son enviados por las iglesias. Son enviados por las iglesias. El rol actual tiene que ver más con la obra misionera, plantación de iglesias, y no como un título de autoridad, sino es más bien algo como servicio. Y aunque ellos tenían autoridad, aquellos 12 y el apóstol Pablo, ellos no reclamaban esos títulos para ellos mismos. Aunque tenían esa autoridad de ser apóstoles, ellos se consideraban siervos. Así que siempre ha sido considerado un rol de servicio, un rol de siervo, aún en la actualidad. Por eso preferimos llamarles a este don que aparece en Efesios en 4:11, misioneros, plantadores de iglesia, y no apóstoles, por el respeto que tenemos hacia aquellos 12, hacia Pablo, por la diferencia que tenemos con ellos, nombrados directamente por el Señor, y también por la confusión que hay en nuestros días acerca de este término de apóstoles. ¿Por qué si no somos más humildes y no nos llamamos misioneros, plantadores de iglesia?
en vez de estar buscando títulos de apostolado? ¿Por qué preferimos llamarle misioneros, plantadores? ¿Por qué lo hacemos? Porque debemos tener cuidado con los autotitulados apóstoles de la época de la iglesia en Corinto y de la época actual. Y a los que Pablo le decía, le llamaba superapóstoles, falsos apóstoles, con los que él como verdadero apóstol tuvo que lidiar y confrontarlos. Si buscamos en 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque tú nos dejas en ella instrucción para examinarnos, para reconocer a los falsos apóstoles. Oh Dios, Espíritu Santo, ilumina a tus hijos, sobre todo aquellos que están comenzando en el Evangelio, aquellos que no han madurado, que todavía son niños, oh Señor, que se comportan como niños, como estos hermanos en la iglesia en Corinto, que entonces son dejados de llevar por todo viento de doctrina, arrastrados, oh Señor, por falsos apóstoles. Oh Señor, sé con tu iglesia, que aprendamos a reconocerlo, que aprendamos a alejarnos de ellos y darte gloria a ti solo, Jesucristo, como nuestro supremo apóstol, Señor y Salvador. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas en el nombre de Jesús. Amén. Se dice que las personas especialistas para reconocer un billete falso son aquellas que dedican tiempo a estudiar el billete verdadero. Ellos no están buscando los detalles de todo lo que inventan las personas en los billetes falsos. Ellos conocen al detalle el billete verdadero. Si queremos reconocer a los falsos apóstoles, tenemos que venir a la verdad. Tenemos que estar empapados, hambrientos de buscar la verdad, de cavar en esta Biblia, en esta palabra, que es la que nos habla y nos dice lo que es realmente un apóstol. Tratando este tema, pero en todos los temas tenemos que venir a la palabra, a sacar los tesoros de ella. Si conocemos la verdad nos hace libres y no nos permitirá ser esclavizados por ningún viento de doctrina y falsos apóstoles como niños en Corintio. Pablo comienza a desarrollar y a defender su ministerio desde este capítulo 4 y le va a tomar muchos temas con los corintios, y habrán otros versículos en otros textos, pero vamos a concentrarnos. Estamos estudiando la carta a los corintios, aunque existen otros textos. Me voy a limitar quizás a profundizar más en los textos, en las dos cartas que Pablo escribió a los corintios. Comienza en el capítulo 4, después sigue desarrollando en el capítulo 9 de la primera carta. Luego tiene que enviar una segunda carta. Oye, eran persistentes estos falsos apóstoles y los corintios dispuestos a aceptarlo, que no lo desenmascaraban ni se deshacían de ellos. ¿Qué cosa? De manera que Pablo tiene que escribir una segunda carta. Y la segunda carta parece que había resuelto ya los problemas de división de grupo, de si quién era de Apolos, de Cefas o de Pablo. Ya no se menciona eso. Pero si Pablo aún tiene que hablarle más todavía para que se deshagan de los falsos apóstoles, o sarcásticamente, como le llama, super apóstoles. Sí, porque se creían super apóstoles, no es algo nuevo. Han existido a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Así que en la segunda carta tiene que hablarle en el capítulo 2, en el 3, en el 4, en el 6, en el 8, en el 10 y sobre todo en el 11 y el 12. Así que ustedes comprenderán, no es un tema que nos gusta predicar, y si estamos estudiando estas cartas, pues para no ser repetitivo y tener que cada vez que lleguen estos capítulos tocar el mismo tema, aunque Pablo sí lo tocó, queremos hacer como un resumen para que juntos podamos tener herramientas para identificar a los llamados super apóstoles o falsos apóstoles. Y el Señor quiere eso. El Señor quiere que las iglesias identifiquen, prueben, desenmascaren
a los falsos apóstoles, a los falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Si vamos a Apocalipsis, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo decía a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y lo encontraron que no lo son, y los ha hallado mentirosos. O sea que la iglesia debe probar a sus líderes para ver si son mentirosos, si son hallados falsos, para que no estén predicando falsas doctrinas, para que no estén engañando. Y es que en los últimos tiempos, como Pablo decía anteriormente, cuando hablamos del evangelio verdadero y de los falsos evangelios, porque también menciona eso en los capítulos anteriores, las personas tienen comezón de oír, como los corintios, les gustaba la sabiduría, el buen hablar y la elocuencia de los hombres, querían cosas nuevas. Entonces se levantarán engañadores que le hablarán conforme a lo que ellos quieren oír en los últimos tiempos, a satisfacer los deseos de las personas, los que ellos quieren escuchar, que son buenos, que no tienen pecado, que no necesitan arrepentimiento. Entonces no quieren que le hablen del evangelio de Cristo, de salvación, de arrepentimiento, de la fe y de andar en ese camino de santidad. Quieren escuchar otras cosas. Siempre van a haber falsos y super apóstoles que se van a levantar para que se lo digan, para que van a ser ricos, para que no te vas a enfermar, etcétera. Toda esa doctrina, y el Señor elogia a las iglesias como en Éfeso, que son capaces de probar a estos falsos apóstoles. Y Pablo se ve también en la necesidad de defender su apostolado y le pide a los corintios que se examinen. Al final, ya después de estas 2 cartas, le dice: mire, examínense, iglesia, porque si ustedes están permitiendo todos estos falsos apóstoles y falsos maestros, ustedes deben examinarse. Estarán ustedes en la fe. Ustedes no saben identificar lo que es la sana doctrina. Entonces le dice en 2 Corintios 13, 5, 6: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que entonces tengan a Jesucristo, a menos que no hayan nacido de nuevo, a menos que no tengan la fe verdadera. Entonces así como único ustedes pueden estar soportando a estos falsos apóstoles. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, decía el apóstol Pablo. Sabéis que yo predico la verdad, sabéis que yo predico el verdadero evangelio. Y entonces él, no porque él quiere, porque él se consideraba el menor de todos los apóstoles, tiene entonces que hablar y defender su apostolado, porque aquella iglesia donde él había sido plantador de esa iglesia no era capaz de defenderlo y estaba sumisa a los falsos apóstoles, como vamos a ver. Entonces veamos algunas características de un verdadero apóstol, para que usted ayude a su familia, para que si alguien en esta iglesia está visitando a esos falsos apóstoles, si alguien en su radio de acción está siendo arrastrado como estos niñitos corintios, usted tenga palabra para usted y tenga palabra para exhortar a otros que prueben si lo que están recibiendo realmente es sana doctrina. A pesar de todas las audiencias, a pesar de toda la elegancia, a pesar de toda la elocuencia, a pesar de toda la riqueza, a pesar de que citan la Biblia, a pesar de que cogen los versículos para citarlo como sacado de contexto, que entonces es un pretexto para fundar sus falsas doctrinas y sus falsas iglesias. Triste es ver a las ovejas descarriadas detrás, en multitudes, detrás de todos esos cantos de sirena. Veamos alguna característica de la Biblia. Yo voy a leer la Biblia. Piensen ustedes si es así como se comportan hoy los superes apóstoles, y así no se comportaban los superes apóstoles que estaban en Corintios. O si no se comportaban así en época de Pablo, estando ahí los 12, estando el apóstol, como se está escribiendo la Biblia, ellos inspirados por el Espíritu Santo, ¿no creen que han existido a través de lo largo de la historia? ¿No creen que existen hoy? ¿O es que han desaparecido? No, tenemos que seguir alerta. Es el mensaje ahí en Apocalipsis del Señor a las iglesias. Es el mensaje y la alerta de Pablo y en toda la Escritura.
estar alerta contra los falsos profetas. Entonces, un verdadero apóstol es humilde y sirve a la iglesia. Repito, un verdadero apóstol es humilde y sirve a la iglesia. 1 Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres, ¿por qué? Servidores de Cristo. El mayor título que podemos tener no es el de apóstol, misionero, plantador de iglesia, cualquier don. Es que servimos. Quien quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, dijo el Señor. El servicio es la muestra de un verdadero maestro. Y Pablo aquí, la palabra que usa del griego, servidores, es una palabra que se usaba para los remeros, los que remaban en los barcos de guerra del Imperio Romano. Eran para los peores esclavos, eran los que ponían en ese servicio. A remar ahí debajo, bien debajo. A los esclavos más malos, a los más despreciados, que no podían estar con su amo en el hogar o en otros palacios, bueno, los mandaban entonces ahí a la guerra, a remar. Así se consideraba a Pablo como un remero, lo más insignificante. Él mismo decía que era el más pequeño de todos los apóstoles. ¿Qué diferencia con los apóstoles de hoy que se vanaglorían de sus títulos y forman escuelas y se entregan diplomas entre ellos mismos? Como también estos falsos apóstoles en Corinto, vamos a ver que también disfrutaban de cartas y de títulos. Pero ahora aquí estamos viendo los rasgos de humildad, de servicio. En 1 Corintios 3, versículo 5 y el 9, un poquito más atrás, dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué somos nosotros? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Si por medio de esta predicación, de caminar en las calles, de evangelizar, por medio de nuestro servicio, ¿qué somos? Siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Lo que nos mandaron. Somos servidores. Y da así. Basta con eso. No títulos. Humildad. Y eso según lo que a cada cual concedió el Señor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, siervos de Dios. Y la iglesia, edificio de Dios. Humildad, servidores. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, ¿como qué? Como primero, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Los apóstoles estos en Corintios no estaban dispuestos a ser los últimos. Siempre los falsos maestros quieren ser los primeros, recibir las alabanzas. Ellos son y ríndele culto a ellos y a todo su liderazgo. Ellos tenían mucho yo. Y en 2 Corintios capítulo 6, del 4 al 11, mira cómo se describe el apóstol, con qué humildad. Se describirían así los falsos apóstoles ahí en Corinto y los actuales a través de la historia. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como para castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Pablo hablaba con el corazón. Míreme la característica de yo, que soy su fundador, su apóstol, nombrado por el Señor Jesucristo, testigo de su resurrección. Aquellos son falsos. Mira cómo yo me comporto. Mira los rasgos de un verdadero apóstol: en paciencia, en tribulación, necesidades, pobreza, enriqueciendo a muchos. ¿Es así? No, aquellos falsos apóstoles
no se comportaban así, no tenían esa humildad, los de hoy tampoco. Y quizás algunos de ellos comenzaron así, quizás al comienzo plantaron su obra, había cierta pobreza, porque siempre que un plantador de iglesia, misionero, comienza una obra, comienza con su familia, comienza con sus recursos, todavía no hay miembros en la iglesia, no hay sostén, comienza a veces como pastor ocasional haciendo tienda como el apóstol Pablo. Los hermanos que son llamados a revitalizar la iglesia, que tienen poca membresía, tienen que también continuar hacia el trabajo. No hay salario para su sostén, tienen que estar dispuestos a sacrificarse, vivir de su salario, de sus compañeros, de su familia. Y también la iglesia tiene que estar dispuesta también a apoyarlo. Pero cuando se comienza no hay recursos. Y a lo mejor muchos de estos falsos apóstoles de ayer y de hoy comenzaron así, pero que pronto se olvidaron. Viven del cuento. Yo era así, yo vine de tal país, yo era muy pobre, sí, pero hasta ahora ya las riquezas te han trastornado, han hecho que cambies el evangelio, han hecho que te hagas un predicador del evangelio de la prosperidad. Ya no te acuerdas de tus orígenes, como les decía Pablo y como predicamos aquí, de dónde nos ha sacado. Hay que mantenerse fiel de dónde el Señor nos ha sacado, para mantenerse humilde y saber lo que el Señor quiere de nosotros, y no vivir de las historias de lo que éramos, porque ya no somos. No, ese no es el sentido de un verdadero maestro. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:30 dice: si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Lo débil que somos, que no somos suficientes. ¿Qué título de pastor, ni de presbítero, ni de misionero, ni de plantador de iglesia, ni de apóstol, como algunas iglesias quieren llamarle? Yo no lo prefiero, pero si una iglesia hay un siervo humilde y quieren llamarle por ese don de Efesios 4:11 apóstol, bueno, es un problema de esa iglesia, yo no lo preferiría. Pero si es siervo humilde, se comporta de estos rasgos, aleluya, es un verdadero maestro. Pero no es lo que estamos viendo en esta corriente de movimiento apostólico que viene de ahí ya surgiendo de la iglesia de Corinto y de todos los falsos maestros, de los que llaman super apóstoles. Pablo nos dice de los falsos maestros, Romanos 16, 17, 18, que te quedes con ellos. Ay, imagínate, ellos fueron tan pobres de donde surgieron y ahora abandonarlo. Pablo le dice: apártese de ellos. Bien claro. El Señor te dice: júzguelo como mentiroso, falso. No tienes por qué quedarte ahí. Apártate de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. No son siervos, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras lisonjan, engañan a los corazones ingenuos, a los niños como los corintios, a los que no conocen la palabra no se les puede dar vianda. Solo saben que se convirtieron a Cristo y así saben solamente hablar de la verdad del evangelio, de la fe, arrepentimiento, la fe en Cristo. No hay más doctrina, no hay más estudios de la Biblia, no hay vianda, y son arrastrados por estos falsos apóstoles. Pablo dice: apártese de ellos. Ellos no son apóstoles que sirven a Jesucristo, se sirven a ellos mismos. Por eso un apóstol verdadero es humilde y sirve a la iglesia, no se sirve a ellos mismos. También en 2 Corintios 4, capítulo 4, versículo 5, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como ¿qué? Como vuestros siervos. ¿Por qué? Por amor a Jesús. Un líder llamado por el Señor, que sabemos la responsabilidad que tenemos, como dice Santiago, que tenemos que dar doble cuenta delante del Señor. Por eso dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros. Lo que hacemos tenemos que hacerlo no para beneficio propio, sino por amor al Señor, sabiendo que somos siervos suyos, siervos de la iglesia, humildes siervos de la iglesia, y tenemos que hacerlo por amor al Señor. Pablo lo había aprendido de Jesús, había recibido las enseñanzas de Jesús, estuvo hasta en el desierto ahí recibiendo enseñanzas de Cristo resucitado de una manera muy especial. Pero los corintios seguían a malos ejemplos. Jesús es el apóstol por excelencia, es el que deja el ejemplo del verdadero servicio, del verdadero apostolado, plantación de iglesia, misionero, pastor, como quiera llamarle. En Filipenses 2, 5, 8, el apóstol exhorta a la iglesia
ahí en Filipos. ¿Quieren ver cómo debe ser un siervo? Miren a Jesús. Mira cómo, si sienten como Jesús, haya pues también en la iglesia ese mismo sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo. Él dio el ejemplo. Hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló. Servicio, humillación. A sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol por excelencia, el que viene a reclamar todos los derechos para ser exaltado, y de hecho fue exaltado porque quien se humilla será exaltado. Él es exaltado como cantamos, a lo sumo. Es exaltado el Señor. Majestad, oh Señor. Nos arrodillamos, te rendimos las coronas. Todo lo que nos puedes dar, todo es tuyo, oh Señor. Tú eres digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Pero quiso humillarse, nos da el ejemplo en forma humana. Él se humilló, siendo 100% Dios, 100% hombre. ¿Pero para qué? Para que sigamos sus pisadas. Para que los que le seguían siguieran su ejemplo. Mateo 20, 27 a 28. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo, no título, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para qué vino Jesús, para servir y para dar su vida en rescate por mucho. ¿De dónde sacan los ejemplos para estar sirviendo a estas celebridades bíblicas hoy en día y de la época? En Corinto, Pablo les llama superapóstoles. Eran estrellas. Parecían a los ojos de Corintios muy respetados. Y Pablo despreciable. ¿A dónde llega el engaño y las astucias de Satanás, el engañador por excelencia, que anda buscando con un rugiente a ver a quién devorar? Por eso se nos exhorta a vestirnos con la armadura de Dios, firme, y resistirlo en el día malo. Con la armadura de Dios que podemos resistirlo, es que podemos saber y examinar a los falsos apóstoles. No es con lo que usted oiga, con lo que usted escuche, como a usted le parece bonito. Es con la palabra. Los llamados apóstoles en Corinto no representaban, no tenían estas credenciales que hoy yo veo en la palabra y que yo la estoy aquí un poco subrayando como abuelo de pájaro. Entonces este resumen, para que usted se lleve algunos datos para su casa. Eso no es todo. Usted tiene que seguir estudiando. Pero si algo le puedo decir es que debe tener una característica, ser humilde, de servir a la iglesia. Los apóstoles en Corinto no tenían esas credenciales de humildad y servicio. Eran arrogantes, estaban envanecidos. Su servicio era su propio vientre. Estaban, por tanto, descalificados. Por eso Pablo le llama falsos apóstoles, superapóstoles. Y los apóstoles actuales, bueno, mi consejo es lo que dice la Biblia, lo que dijo Pablo en la segunda carta a los Corintios, al final, y lo que dice el Señor en Apocalipsis. Usted debe examinarse si está bien en la fe. Y usted debe probar a los que dicen son apóstoles. Se lo dejo de tarea. Si el que tú estás escuchando en internet y está viendo, visitando, si el que está aquí predicando es un falso maestro que no es humilde ni está sirviendo a la iglesia, usted debe examinarse y examinarlos a ellos. Una segunda característica es que ese siervo, además del siervo y humilde, debe ser fiel a la palabra y tener como suprema autoridad a la palabra. Nuestra autoridad viene del Señor y de la palabra. Si lo que yo digo que recibí revelación, un sueño, y no está con la palabra, cuidado. La suprema autoridad siempre está reñida por la palabra. Dios no se contradice. Dice en 1 Corintios capítulo 4, otra vez, la parte A y el versículo 2. Dice que también, además de ser tenido como siervo, dice, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En 1 Corintios 2, 7, 8, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y en Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Hoy conocemos el Evangelio. No tenemos que nadie venga. Fue un misterio hasta ese tiempo.
Porque si no hubieran crucificado a Jesús y todas las obras satánicas pensaban que estaban ganando cuando estaban perdiendo la batalla con el Señor. El Señor triunfó a través de su obediencia de morir en la cruz por ti y por mí. Y fue resucitado y exaltado a la diestra del Padre, el verdadero apóstol. Pero en aquella época, aquellos príncipes de maldad no tuvieron ese discernimiento. Porque dice, porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero dice que era ante un misterio, ahora ha sido manifestado a todos sus santos, a la iglesia. Usted y yo sabemos lo que es el verdadero evangelio. Tenemos necesidad de que nadie venga con un nuevo sueño y nueva revelación para amparar sus ideas de discipulado, su nuevo libro, y que muchas veces nada tiene que ver con la palabra. Y si tiene respaldo es con un versículo sacado de contexto que decía es un pretexto. Profundice en la exposición de la palabra. Un verdadero apóstol, como el apóstol Pablo, debía exponer la palabra versículo a versículo, que usted la lea, que usted la vea. No interpretaciones del líder. Usted puede leerla ahí, buscarla, meditarla. Debe tener la Biblia como su autoridad, no imponerse él por encima de la autoridad de la Biblia. Pablo predica el evangelio, como dije anteriormente, y a crucificado. Para algunos locuras, para algunos tropiezos, algunos no lo quieren escuchar, nadie quiere que se hable de pecado en nuestros tiempos modernos, pero tenemos que seguir predicando a Jesucristo y a crucificado. Que usted es pecador, que hay salvación en él si usted confía en él, si usted pone su fe en él y le acepta como Señor y Salvador, si se arrepiente de sus pecados. Sigue siendo el mismo evangelio. Y luego en 1 Corintios 4:6 dice, para que nosotros, porque Pablo, aprendan de Pablo, que él expone la palabra, lo que el Señor le ha dicho, no invento, para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Ya no supo el apóstol. Pablo dijo esto. Dice que la palabra, no, pero yo tuve este sueño, yo tuve esta revelación. Esto es así. Y se envanecían porque recuerdan, como ya predicamos, a ellos les gustaba la sabiduría, a ellos les gustaba la elocuencia, a ellos les gustaba toda aquella retórica griega. Y estos falsos maestros venían con esas retóricas que ellos querían escuchar. El apóstol Pablo tiene que estar equivocado. Vamos a escuchar a estos. ¡Qué tremendo! Estaban envanecidos. Pablo dice, mira, busquen la escritura que tenemos, que es el Antiguo Testamento. Vayan ahí a los rollos. Miren todo lo que el Señor nos ha dicho ahora, el Cristo resucitado, lo que nos está diciendo el Espíritu Santo cuando estamos escribiendo estas cartas. Miren los consejos que estamos dando. No piensen más de lo que está escrito. Aquí tenemos ya. Dios nos ha hablado últimamente por su Hijo, por esa última revelación. No necesitamos que nadie más nos diga, ni pueda haber una nueva revelación fuera de la que está escrita. En 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos, ¿como qué? Como aquellos falsos apóstoles, muchos, que medrando, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Duela o no nos duela, hablamos de Cristo. Duela o no te duela, hablamos de Cristo. Y que la sangre de Cristo es el poder. Amén. Aunque algunos dicen que es hablar de la sangre. La sangre de Cristo es la sangre de Cristo derramada en la cruz, quien fue la propiciación para que el Señor quitara mis pecados. Ya no que los cubriera con el sacrificio de animales en el Antiguo Testamento, que los cubría y había que repetirlo porque no los quitaba. Ahora que él confía, el Señor nos quita el pecado, ese pecado que nos separaba de Dios. Ya somos reconciliados. Antes estábamos enemistados, ahora somos reconciliados con Dios. Por eso el apóstol decía, reconciliados con Dios. Os ruego, reconciliados con Dios. Escuche este mensaje. Reconcíliense con Dios. Si no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y busca la sana doctrina, vas a identificar a los falsos apóstoles que no exponen la palabra fielmente, que no tienen la palabra como autoridad, la exponen como quieran, y ellos son la autoridad. En 2 Corintios 11, versículos 3 y 6, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así estaba la serpiente engañando en la iglesia en Corintios. Así está la serpiente engañando hoy en muchas iglesias, haciéndole caso a estos superapóstoles. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué hacían? Bien lo toleráis,
y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles o superapóstoles, como es otra versión, que ustedes tienen ahí en medio de la iglesia. ¿Qué hacían aquellos hermanitos? Toleraban toda aquella falsa doctrina. Estaban engañados como la serpiente engañó a Eva. Lo dice la Biblia. Si engañaba antes, ¿no sigue engañando hoy? Claro que siguen engañando hoy. Y esta palabra es bíblica, eficaz, es actual. Tenemos que seguir identificando. Y usted tiene que identificar a aquellos falsos apóstoles. Lo dice la palabra. El Señor lo elogia cuando lo haces. Manda a las iglesias a hacerlo. De eso depende la salud de la iglesia de Cristo. El testimonio de la iglesia de Cristo. Que tantos obstáculos estos falsos maestros están trayendo para la obra del Evangelio. Toleráis todos los sueños, todas las visiones, toda la nueva revelación, todas las nuevas profecías que dicen tener. Todo eso lo toleraban los hermanitos niños en Corinto. Pero a Pablo, que predicaba a Cristo, no. Ya eso estaban aburridos de escuchar eso. Qué tremendo. Pablo predica en Tesalónica, Hechos 17:3. ¿Y qué declaraba? Declarando y exponiendo por las Escrituras, la autoridad de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo, el Evangelio. Pablo predicaba el Evangelio, no doctrina filosófica, no conferencia de motivación personal para que te sientas bien. Predicaba el Evangelio, que es el que trae cambio de vida. Lo otro puede sentirte mejor, puede interesa a tu casa, estar un poquito mejor, pero no te da vida nueva, no te salva, no hay transformación, no hay cambio, no hace que vuelvas de tus pecados y cambie tu vida. Y Pablo dio con esa declaración y en Tesalónica se aburrieron de él también, lo echaron. Pero entonces Pablo llega a Berea. Qué interesante estos hermanos bereanos, esta iglesia en Berea. Así debe ser toda la iglesia. Estos hermanitos sí eran de vianda. Estos hermanos sí les gustaba acabar con los mineros, a sacar el diamante de la mina, a sacar el oro, la plata, las piedras preciosas. Ellos no se conformaban con la hoja, la hojarasca, que después va a ser consumida en el fuego, cuando el Señor nos pruebe nuestras obras. Dice estos hermanitos en Berea, que recibieron la palabra con toda solicitud. Recibieron a Pablo, apóstol, testigo de Cristo, a los cuales no se puede comparar ninguno de esos apóstoles o superapóstoles que lo consideraban como tal en esa iglesia en Corinto, ni los actuales. Y quisieron con Pablo. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué hacían? Escudriñando cada día las escrituras que Pablo exponía para ver si estas cosas eran así. Y Pablo lo permitía. Yo creo que si en algo estoy equivocado, tú tienes otro texto que me contradice, vamos, confróntame. Yo no tengo la máxima autoridad, la autoridad tiene la Biblia. Pero estos falsos apóstoles en Corinto no podían ser confrontados, no permitían que se discutiera su criterio. Y Pablo, con humildad, porque es humilde, sirve a la iglesia. Y estos hermanitos que de verdad sí probaban a los falsos maestros, escudriñaban. Y claro, encontraron que lo que Pablo decía era verdad. Es una iglesia, así como debe ser, probar a los maestros, probar para ver si son mentirosos, si son falsos. Sin embargo, los falsos apóstoles en Corinto, los falsos apóstoles hoy enseñan que no se puede hablar en contra de ellos, que su enseñanza no puede ser cuestionada, porque sería hablar contra Dios. Pablo exponía las escrituras, se sometía a la autoridad de las escrituras, exhortaba a la iglesia que escudriñara las escrituras, sin temor a que lo cuestionaran, porque la autoridad final no era él, eran las escrituras. Lo reconocía, lo reconocemos nosotros. Los falsos apóstoles no los reconocen, ellos son la autoridad final. Los falsos profetas en Corintios y los actuales se presentan ellos mismos como la final autoridad, la última revelación de Dios, que no puede ser cuestionada, cosa que no hizo ni Pablo ni los 12. Ellos son superiores, son superapóstoles, como los que estaban en Corinto. Los llamados apóstoles en Corinto no presentaban las credenciales de una fiel exposición de la palabra, ni una sumisión a la autoridad de la palabra. Por tanto, estaban descalificados. Por eso Pablo le llama falsos apóstoles, con sarcasmo le llama superapóstoles. ¿Y qué de los apóstoles actuales? Le dejo de tarea. Su tarea es examinarse, como dijo el apóstol Pablo, y la que dijo el Señor, y probar a los que dicen ser apóstoles.
En tercer lugar, un verdadero apóstol, maestro, no reclama para sí títulos, ni señorío, ni riquezas. En 1 Corintios 9, versículo 2, dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. La obra del plantador de iglesia, el misionero, que Dios usa como colaborador, que decía: ¿qué soy yo? ¿Qué soy Apolo? Uno riega, otro siempre, por el crecimiento. Gloria a Dios, la gloria es para Dios. Somos simples siervos. Y si acaso él podía hablar de títulos, hablaba de los hermanos que se habían convertido con su predicación. Ellos mismos, los corintios, que no lo aceptaban ahora. En 2 Corintios 3, del 1 al 3 dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos, como los que sí estaban en Corintio, traían sus títulos? Yo soy apóstol, yo soy predicador, yo soy escriba, yo vengo recomendado a la iglesia de Jerusalén. Ellos hacían eso. ¿Tienen necesidad como algunos, esos que están ahí, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Porque no solo eso, ellos decían que tenían cartas de Jerusalén, pero también eran vivos. Cuando se iban de una iglesia, cuando se iban de Corintio, también pedían cartas de recomendación a los hermanitos en Corintio. Dame carta para que yo aquí prediqué bien, para cuando vaya a otra iglesia, volver a contaminarla. Mira las cartas que traigo de Jerusalén, todo falso, de los hermanitos estos. Así se comportaban ellos. ¿Yo tengo que hacer eso? No, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Pablo mostraba sus apostolados en ellos. Revisen ustedes mismos, porque no van a tener otro padre espiritual. Yo he sido su padre espiritual, no aquellos que para demostrar su supuesta eficacia de apostolado tienen que andar con cartas de recomendación y con títulos. Mi prueba son ustedes. Examínense, como lo digo al final, a ver si son probados en la fe. Los falsos maestros en Corinto probablemente traían cartas de recomendación falsas, pretendiendo que venían de parte de Jerusalén, como dice Hechos 15, 24. También buscaban cartas de recomendación de aquellos que habían engañado. Les repito, tenían falsos títulos de apóstoles, una falsa reputación. Pero los corintios estaban hipnotizados con ellos, estaban encantados con ellos, no lo desenmascaran, y encima de eso rechazan al apóstol Pablo. ¿A dónde llega la ignorancia? ¿A dónde llega la confusión que trae estos super apóstoles? En 2 Corintios 10, 16 dice: y que anunciáramos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya está preparado. En Romanos 15, 20: y de esta manera me forcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido predicado, no hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Un real apóstol, un real maestro, le lleva título y predica el evangelio a aquellos que no lo conocen. No está robando ovejas, no está sembrando la cizaña, está sembrando las falsas doctrinas ahí donde aquellos aprendieron un poquito para llevárselos a sus iglesias. En 2 Corintios 1:24: no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Un verdadero maestro no busca enseñorearse del rebaño. En 1 Pedro 5, 2, 3 dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, no como teniendo que señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Los líderes no tienen que ser oprimir a la iglesia, no tienen que ser los señores, los amos, esclavizar a la iglesia. No están para eso, están para ser siervos, para servir a la iglesia. En 2 Corintios 11:20 dice: pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno os da bofetada. Aquellos falsos apóstoles eran de ajá. Eso sí no eran humildes. Eso sí, verdad que se señoreaban. Yo soy el que tengo la autoridad. Si no te gusta, te va. A mí no me puedes cuestionar. Te tienes que hacer lo que yo digo. Tú eres mi esclavo, yo soy tu amo. Yo me enseñorío sobre ti. Eso es lo que dice la palabra. Ese es el ejemplo que tenemos en Jesús, los apóstoles, en la palabra. Eso es lo que hacían. Dice que Pablo metafóricamente dice: hasta si te dan galletas tú te quedas callado. Tal es el sistema de opresión que tienen sobre ustedes, de esclavitud, que así los trata y ustedes están contentos. Los falsos maestros en Corinto no predicaban el evangelio,
Les gustaba influir en las iglesias existentes, perseguían al apóstol Pablo, perseguían a los misioneros para recoger el fruto de ellos y confundir a los nuevos creyentes con sus falsas enseñanzas, que al parecer lo decían con cierta sabiduría, cierto atractivo, y los niños en Cristo se iban detrás de ellos. Luego eran implacables, se imponían como autoridad, como amos se enseñorean sobre los corintios, como el amo se enseñorea sobre el esclavo, sin ser ellos ejemplos. Se escondían detrás de la supuesta autoridad delegada y todos debían someterse, como se hoy en día, a sus coberturas. Ellos eran la autoridad, no era el Espíritu Santo. Ellos, sométete a mí. En 1 Corintios 9:3 dice: contra los que me acusan tuvo que defenderse, porque lo acusaban a él de ser falso apóstol. Imagínense ustedes. Y los corintios contentos. Yo me estoy contento de lo que me dicen estos superapóstoles. Lo que dice el pastor ahí en mi Benecer, lo que dice el otro maestro por acá, eso no me gusta. Estoy contento con los superapóstoles. Dice Pablo: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Así que él dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Que predica el evangelio, viva del evangelio. Yo estoy de acuerdo que el siervo debe vivir del evangelio. Un pastor debe ser sostenido. Pero como decía, los que comienzan obras nuevas, muchas veces no tenemos ni eso. No tienen ni eso. Y Pablo tuvo que hacer tienda. Tuvo que trabajar para poder sostenerse. Pero él dice que tenía el derecho. Porque dice: si otros participan de ese derecho, o sea, si ustedes están contentísimos enriqueciendo a estos falsos apóstoles, ¿no tendrán derecho yo de que ustedes me sostengan? Otros de ustedes están contentos con sostenerlo. Otros participan de ese derecho sobre vosotros. ¿Cuánto más nosotros?, dice el apóstol. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio para no abusar de mi derecho en el evangelio. Pablo prefería, ante esa mala doctrina que tenían ellos de riqueza y de autoridad y señorío: mira, yo aquí no recibo nada de ustedes. Yo voy a predicar el evangelio a ustedes gratuitamente. Pues yo voy a hacer tienda, voy a hacer ejemplo para esos falsos. Aunque tenía el derecho, renunció a ellos dentro de los corintios. En 2 Corintios 11:9 dice: y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad. Claro que tiene necesidad, tenía que trabajar. Y si el que siembra lo espiritual no debe también recoger lo material, no debían ayudarle por sembrar el evangelio. No, estaban ignorantes de la necesidad del apóstol Pablo. Y se acordaban si pagaban la renta o no pagaban la renta, si comían o no comían, si vestían o no vestían. Ignorantes de sus necesidades. Un poco trayendo para el contexto actual. Pero a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de no serles gravoso, no serles cargas a ellos, que eran tan arrogantes. Otros hermanitos le ayudaban, de otras iglesias que había plantado. Qué bueno que siempre hay hermanos fieles en su mayordomía, que saben la necesidad que pasa un maestro, un apóstol o un pastor, como lo pasan todo el mundo que tiene un trabajo. Que si el trabajo no le pagan, ¿de qué va a vivir? Y así viven los que predican el evangelio, del amor que usted, por el Señor, usted es un buen mayordomo fiel y reconoce las necesidades de los siervos en Cristo. Pedro 5:2 dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no imponiéndose, sino voluntariamente, y no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Si le daban a Pablo, bien. Si no le daban, bien. Si tenía necesidad y le faltaba, él aprendió a conformarse, cualquiera que fuera su situación. Él sabía que Dios proveería. Él confiaba en la promesa de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. No riqueza, no las mejores propiedades, no los mejores autos, pero lo que es básico para mis necesidades, Dios me va a suplir. Usted sea fiel o no sea fiel, porque el que es fiel es Él. Él nunca falla, Él nunca nos deja, nunca nos abandona. Confiamos en su promesa. Y es así, en esa Biblia, en esa autoridad, confiaba el apóstol y no quería hacer carga de ello. No debemos predicar el evangelio por ganancia. No debemos cambiar como hacían aquellos. Si viene alguien con otro Jesús, con otro evangelio, ustedes lo toleran. Y lo hacían para tener que. A la gente le gustaba y la gente entonces iba a ir. Y la gente sí era mayordomo. Y la gente sí le dejaban que metieran todas las manos en los bolsillos, le sacaran todo lo que tuviera. Dicen que lo despojaban.
los tenían como esclavos. ¿Y estaban contentos? Qué tremendo donde llega la maldad y el engaño del enemigo. Dice 2 Corintios 11:20, pues toleráis si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enaltece. ¿Estaban contentos? Que lo despojaran, tomaran todo lo de ellos. No, a Pablo no le vamos a dar de corazón, pero esto que me fuerza y que me dice que sí que lo entreguen y que me dice que sí que voy a tener el doble, a esto solo voy a dar. La mentira. Eso sigue hasta los tiempos de hoy. Los falsos maestros en Corinto cobraban buenos honorarios. No es que le dieran con corazón alegre, ellos cobraban buenos honorarios, dando falsas enseñanzas por ganancia deshonesta. Tomaban riqueza de los corintios y se enaltecían de ellos, porque decían que un verdadero apóstol merecía ese trato, merecía ese nivel de vida. Si no, no era apóstol. Entonces se apoyaban en ellos para decir que si Pablo no cobraba y andaba por ahí trabajando, entonces no era un verdadero maestro, que debía cobrar, porque así son los verdaderos apóstoles. Deben ser ricos, deben tener ganancias. Quizás como en la actualidad, a ellos había que entregarle los diezmos y las primicias del vestido del Antiguo Testamento ahí en sus manos. Los corderitos ahí llevándole ahí todas las cosas en sus manos, a las manos de los falsos apóstoles. Acostumbraban a tener el primer asiento, a relacionarse quizás con los comerciantes, una ciudad próspera como ahí en Corinto. Hoy se relacionan mucho con muchos empresarios. Se reúnen más con los empresarios que con la iglesia, porque los empresarios y les exhortan a que tienen que dar más. Así quizás hacían también estos hermanitos falsos apóstoles aquí en Corinto, seleccionando a aquellos que daban más. El teólogo peruano Martín Ocaña les llama a los actuales falsos apóstoles los banqueros de Dios, en un libro titulado, después usted debe leerlo, Los banqueros de Dios. Ellos ya tenían una versión anticipada del falso evangelio de la prosperidad. Estos falsos maestros ahí en Corinto ya tenían, yo creo, una versión anticipada de este falso evangelio, que como justificación bíblica para obtener ganancias deshonestas hablan de un evangelio de la prosperidad a cuenta de la buena fe de los creyentes corintios, y que se repite en la actualidad a cuenta de la buena fe de los ingenuos que creen toda falso viento de doctrina. Ellos acusaban a Pablo de ser falso apóstol porque no cobraba, tenía un estilo diferente de vida. Si no cobraba, si no tenía ganancia, era entonces una enseñanza, una señal de que su enseñanza era falsa, y los corintios lo creyeron. O sea, al revés, si no cobra, si trabaja, Pablo es el falso. De ahí que Pablo tiene que defenderse como verdadero apóstol de Jesucristo frente a las acusaciones de los falsos apóstoles y super apóstoles, como él les llama. Los llamados apóstoles en Corinto no presentaban estas credenciales de no reclamar títulos, sí reclamaban títulos, de no señorearse, sí se señoreaban, de no importarles ni tener amor al dinero, sí tenían amor por la riqueza. Hacían todo lo contrario. Sometían como un amo somete a los esclavos, satisfechos de las riquezas obtenidas. Por tanto, estaban descalificados. Por eso Pablo le llama falsos apóstoles, super apóstoles. ¿Y los apóstoles actuales? ¿Qué debe hacer usted? Usted debe examinarse para ver si está en la fe y debe probar a los que dicen ser apóstoles. En conclusión, como recomendaba el apóstol Pablo, usted debe examinarse para saber si está en la fe de Jesucristo, para no ser reprobado. Y si realmente tiene la fe verdadera, debe seguir el consejo del Señor, de la iglesia que el Señor elogia, a la iglesia de Éfeso. Usted debe probar a los que dicen ser apóstoles. Debe darse cuenta si en realidad lo son o no lo son. Debe darse cuenta si son mentirosos o no. Isaías, el profeta, sabía identificar. Seamos nosotros como Isaías. Isaías 8:20 decía: a la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Una nueva versión viviente dice: busquen las instrucciones y la enseñanza de Dios en la Escritura. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Pablo los identificaba. La iglesia debe identificarlo. Al final se los dijo por lo claro, sin ocultarle nada, sin ser políticamente correcto, porque si no, no reaccionan. Pablo, 2 Corintios 11, 13 y 15, les dijo: porque estos son falsos apóstoles, obreros
fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, no se asombren, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es verdad que en el capítulo 4 dice que al final Dios es el que juzgará todo, pero también dice a la iglesia que sepa juzgar, que no se deje engañar. Hasta ese tiempo, si va a ser premiado con oro, con plata, con hojarasca, si se quemará o no se quemará, eso es del Señor, de ese juicio final. Pero usted no tiene que permanecer ahí. Él te dice: apártate de tales falsos profetas, identifícalos. Pablo lo identificaba, y más que identificarlo, fue bien duro con la iglesia. Se lo dijo por lo claro. Hermanos, tenemos que decirle más claro a ustedes. Repasen todos estos versículos, los que nos escuchan, y muchos más. Solamente he acabado un poquito en estas dos cartas. La iglesia en Éfeso, por el elogio del Señor, también sabemos que sabía identificar a los falsos profetas. Los identificó, los halló mentirosos. Pero lamentablemente Pablo tiene que reprender a esta iglesia y enviarle cartas a los corintios. Tiene que enviarle cartas a los colosenses. Tiene que enviarle cartas a los gálatas. Todas estas iglesias en el Nuevo Testamento están recibiendo a falsos profetas y apóstoles. ¿No lo estará recibiendo la iglesia de hoy? Pero ahí están las cartas. Tenemos que reaccionar, tenemos que desenmascararlo. Estaban tolerando a los falsos apóstoles. Y en Apocalipsis el Señor reprende a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia en Tiatira, por soportar a falsos maestros y profetiza con falsas doctrinas. Así que el Señor está interesado en que lo identifique, a que no lo soporte, a que no ande detrás de falsas doctrinas. El apóstol Pablo lo dijo bien claro: no tenemos que andar con cosas grises, o son o no son. Pero mi pregunta es: ¿podrá usted hoy, con estos elementos, mucho más que usted debe buscar, podrá usted identificar a los falsos apóstoles por medio de las Escrituras, ayudados por la iluminación y poder del Espíritu Santo? Espero que sí. Usted que está aquí, usted que me escucha, que pueda ayudar a otros a identificar y a apartarse de los falsos apóstoles. Le he dejado solamente un resumen, como un bosquejo, para que usted siga cavando en la Escritura, repasando. Un verdadero apóstol, misionero, plantador de iglesia, pastor o maestro, es humilde, sirve a la iglesia, es fiel en la exposición, reconoce la palabra como la suma autoridad, no reclama para sí títulos, ni señorío, ni riqueza. Que el Señor te dé discernimiento, que el Señor le dé discernimiento a todos los que escuchan, para poder reconocer a los falsos apóstoles, para el beneficio y la salud de la iglesia de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Que Dios nos dé esa sabiduría.